bueno, agradable la experiencia de volver a ASIS, nuevamente a dictar estas charlas, ¿no? Estos cursos para impartir un poco de los conocimientos que bajo la experiencia hemos logrado adquirir, ¿no? Bueno, voy a presentarme ante las participantes de este curso. Yo soy la licenciada Fresia Becerra, soy enfermera especialista en UCI neonatal. Trabajo, como dijo Zoila ya, en el Hospital Edgardo Rebagliati en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Ya muchos años estamos nosotros ahí en el servicio, trabajando y luchando por el bienestar de nuestros pequeñitos, ¿no? Que es el fin de nosotras como enfermeras de UCI neonatal. Bueno, hoy me han pedido que hable sobre dos temas importantes que nos asustan y nos crean gran preocupación en cuanto a lo que es los catéteres epidutarios, ¿no? Vamos a hablar hoy día sobre las flebitis y trombosis y la prevención y tratamiento de las tromboflebitis, ¿no? Vamos a empezar primero hablando de lo que es la trombosis y la flebitis para saber para saber de qué es lo que estamos hablando y de qué estamos tratando, ¿no? Bueno, la presencia de un trombo a nivel de una vena superficial y la respuesta inflamatoria que le acompaña desencadena el cuadro clínico de la tromboflebitis superficial. En palabras más claras, diciendo, una tromboflebitis superficial es lo que normalmente vemos nosotros, el enrojecimiento y la inflamación que uno observa en la piel del bebé en el trayecto o el inicio de un catéter percutáneo. No solo de un catéter percutáneo, también de un catéter venoso central, ¿no? O de otro catéter central que tenga un paciente, en especial en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Los trastornos trombóticos venosos agudos son muy frecuentes en la actualidad, nos dicen, ¿no? Podemos encontrarlos tanto del sistema venoso superficial como del profundo. Ambos son de importancia clínica para la supervivencia y calidad de vida de los pacientes. Este problema de la tromboflebitis no solamente es de nuestros pacientitos o nuestros neonatos, es un problema general tanto de adultos y de pediátricos y de ancianos, ¿no? Todo paciente que tiene colocado un catéter venoso central, ya sea con salida hacia afuera o debajo de la piel o encima de la piel, tiene una posibilidad de sufrir una tromboflebitis, ¿no? Hay varios factores que influyen para que esto pueda suceder y dependiendo del tipo de catéter central que tenga y del tratamiento que esté teniendo por parte del personal de la salud y por parte incluso de ellos mismos, va a presentar o no una tromboflebitis. Pero vamos a definir qué es una tromboflebitis. La tromboflebitis superficial es un proceso inflamatorio relativamente frecuente asociado a un coágulo de sangre, un trombo, una bola, un trombo, como dice, de un coágulo de sangre que afecta a las venas superficiales, venas que están cerca de la cruz del cuerpo, ¿no? Normalmente se puede observarse en la piel, ¿no? Pero como ya dijimos, también hay tromboflebitis que son profundas y que solo se observan o se manifiestan a través de un dolor intenso o de una molestia o enrojecimiento, ¿no? Pero en el caso de nuestros prematuros o de los pacientes que tienen neonatales, que tienen un catéter epicutáneo, normalmente más observamos las tromboflebitis superficiales o las que son en venas, ¿no? Superficiales. El término flebitis hace referencia a la presencia de inflamación a nivel de la pared venosa y tejido circundante. Suele ser un diagnóstico clínico inicial y en referencia a la clínica, o sea, es lo que observamos. Por ejemplo, bañamos a nuestro bebé en la mañana o en la noche, según la rutina del hospital, y en el momento de hacerle la curación, de cambiarle las gasas que cubren un catéter percutáneo, observamos que hay un pequeño enrojecimiento y palpamos un endurecimiento en la piel del bebé.
¿Qué nos puede dar, qué nos puede significar esto que hemos visto? Que puede haber una flebitis, una inflamación, ¿no? A nivel de la pared drenosa, lo que está provocando, ¿no? Que haya este enrojecimiento, incluso una induración y dolor cuando uno lo palpa. El término trombosis se refiere a la presencia de un trombo intraluminal, el cual, para hacer un diagnóstico definitivo, debe ser visualizado por medio de un estudio de imagen, normalmente de un ecodoppler, ¿no? Realmente presentar un trombo es muchísimo más peligroso, más riesgoso, de mayor gravedad que una flebitis, ¿no? Que se puede tratar con mayor facilidad. A pesar de eso, en cuanto a los datos epidemiológicos, a pesar de ser un trastorno frecuente, algo que lamentablemente es muy frecuente en los pacientes, la prevalencia e incidencia de la tromboflebitis superficial no es del todo conocida. O sea, no hay muchos datos, a pesar de presentar de que es frecuente observar estos tromboflebitis, no es de todo conocida, y se estima que hay una incidencia de 3 a un 11% en la población general, la cual sí se subestima, ya que en muchos casos no se reportan. O sea, es tan poco lo que tenemos en la casuística de casos de tromboflebitis informadas, que a veces como que no se toma mucha atención o no se le da la importancia que debe ser, ¿no? Chopra dice en un artículo sobre trombosis relacionado con el catéter percutáneo, comenta que la incidencia de la trombosis venosa profunda para los PICS es entre el 5 a 15% para los pacientes hospitalizados y un 2 a 5% para los pacientes ambulatorios. Como podrán ver, tenemos poca casuística, pocos datos, porque muchas veces no le tomamos importancia y no lo informamos como una trombosis, ¿no? O como una tromboflebitis. Lo tomamos, ¿qué debe ser un enrojecimiento? Y le ponemos una compresa o tratamos de solucionar sin estudiar realmente cuál es el problema y notificarlo, ¿no? Es importante, por ello, para poder tener una estadística más certera, el notificar las sospechas incluso de una tromboflebitis, porque nos va a dar datos, nos va a dar luces para hacer estudios o investigaciones de mejores tratamientos, de mejores incluso materiales para los catéteres venosos y para evitar de cierta forma también estos problemas, ¿no? Dice, la mayoría de episodios que presentan de la trombosis venosa profunda o la tromboflebitis afecta principalmente a miembros inferiores, ¿no? En el caso de nosotros, en nuestros neonatos, la mayoría de catéteres percutáneos, al menos que tenemos, o el CBC, se les pone en miembros superiores o en subclavia, en caso del catéter venoso central. Ya muchas veces cuando no tenemos un acceso venoso en miembros superiores, en la parte superior del tórax del bebé, vamos a miembros inferiores, ¿no? Bueno, pero la mayoría, como dice, de episodios que se han reportado, que se han diagnosticado o informado, son pues en los miembros inferiores, ¿no? Estiman que entre el 5 al 10% de los casos afecta a miembros superiores. Es poco, ¿no? En realidad, tal vez sea porque en miembros superiores tenemos más, hay un movimiento, pero no hay tanta presión, ni hay mucho movimiento tan brusco como en los miembros inferiores, ¿no? Dice que después de ellos el 25% se considera originado por causas primarias, mientras que el 75% se relaciona con la presencia de catéteres venosos centrales, ¿no? Catéter venoso central o catéteres centrales o los PIC también, o también por marcapasos y muchas veces por neoplasias, ¿no? ¿Qué factores de riesgo nos van a presentar para que se dé una tromboflebitis, ¿no? Los factores de riesgo se han relacionado íntimamente con 3 alteraciones primarias que favorecen la formación del trombo. Estas alteraciones que tienen un nombre, se llama la triada de Virchow, la cual incluye 3 características especiales, ¿no? La estasis venosa, el daño endotelial, y la hipercoagulabilidad, ¿no? Estos 3 factores juntos provocan, nos puede llevar a una tromboflebitis, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de la triada de Virchow.
En cuanto a la estasis venosa, ¿no? Es la presencia del catéter, los tipos de fármacos viscosos o quimioterapias, NPT, inotrópicos, ¿no? La falta de movimiento del miembro provoca la estasis. La lesión endotelial es normalmente provocado por la inserción del catéter, y la hipercoagulabilidad normalmente sucede, está relacionado a sepsis, neoplasias, inflamaciones o trombofilias, ¿no? Que son propios del paciente. Normalmente, como ya mostramos, han descubierto en los estudios que se hacen de tromboflebitis, el gran porcentaje de la tromboflebitis se origina en la inserción del catéter, ¿no? Por eso también es que se insiste en hablar de este tema en cuanto a los catéteres epicutáneos, porque no está alejado de esa realidad, ¿no? Es algo muy frecuente también que nos sucede en los catéteres epicutáneos. ¿Qué otros factores nos pueden influir en la trombosis, ¿no? La enfermedad venosa crónica, los procedimientos venosos como la escleroterapia y ablación por radiofrecuencia o láser, una trombosis venosa profunda o superficial previa, una afectación de la pared venosa, esta es producida normalmente por una lesión endotelial secundaria a la colocación de catéter intravenosa, a lo que es los catéteres PIC o catéter venoso central, ¿no? Una enfermedad neoplásica también puede provocar una trombosis, las trombofilias, ¿no? Tanto hereditarias como adquiridas, ¿no? También representan un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Y otros más, como muchas veces el embarazo, anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal, la obesidad y la inmovilización prolongada, ¿no? Los pacientes que permanecen mucho tiempo postrados, ya sea incluso en los pacientitos que son crónicos, como los nuestros en NEO, pueden presentar este problema de la trombosis, ¿no? Porque están inmovilizados, no los movemos, no le damos movimiento a esos miembros, y pueden, si aunado a eso, tienen un catéter, tienen otros problemas venosos, entonces pueden formar trombos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que prever, hay que siempre pensar antes de que suceda una trombosis, ¿qué podemos hacer para evitarlo en nuestros pacientitos? ¿Cómo diagnosticamos una trombosis básicamente, ¿no? Porque la flebitis prácticamente es a base de la clínica, de lo que observamos. Normalmente la flebitis se ve, se palpa, se observa, ¿no? Muchas veces el paciente va a quejarse cuando uno le toca la zona donde está el catéter, ¿no? O vas a observar un enrojecimiento. Pero, ¿qué sucede cuando hay una trombosis? Una trombosis es difícil de evaluarlo, ¿no? Entonces, el ultrasonido Doppler es el método de elección para el diagnóstico de la trombosis venosa, tanto en la circulación superficial como en la profunda, ¿no? Cuando uno tiene un bebé, un pacientito que se ha observado una flebitis o que ve marcadores sanguíneos alterados, ¿no? Uno tiene que sospechar que puede estar haciendo una trombosis también debido a un catéter. Entonces, el diagnóstico o el método de diagnóstico de elección es hacer un ecodoppler, ¿no? Como dice acá, se debe realizar con prioridad en aquellos pacientes que poseen alta probabilidad de presentar un coágulo en algún vaso principal y o posible trombosis venosa profunda, ya que permite establecer la presencia, ubicación y extensión del trombo, ¿no? Es importante hacer una buena anamnesis, averiguar los antecedentes del paciente, hacer marcadores sanguíneos para ver qué puede estar pasando con este pacientito, ¿no? O sea, tanto adulto como niño, ¿no? Como bebé. Para así, como dice, ir un poco más y a ver, ante la sospecha de una trombosis, pedirle al médico o pedirle al especialista que hagan una ecodoppler para ver si no solamente es una flebitis, o puede haber un trombo que pueda obstruir a una vena provocando un daño mayor, ¿no? ¿Qué incidencias? Bueno, tiene las trombosis de los PICs, hablando ya del catéter percutáneo. Dice, con la generalización del uso del PIC ha ido creciendo su mala reputación como generador de trombosis. Muchos pacientes actualmente, al menos en neonatología, manejamos casi
podríamos decir en un 50%, 60% de prematuros usan un catéter percutáneo. Muy pocos tienen un CVC o un catéter venoso central, ¿no? Entonces, al hacer el uso tan continuo, tan común del PIC, eso también ha demostrado y nos da la evidencia que hay bastantes casos de tromboflebitis, ¿no? Chopra dice en un artículo sobre trombosis relacionado con el catéter epicutáneo, comenta que la incidencia de estas trombosis venosas profundas en los PIC son entre 5 y 15% para los pacientes hospitalizados y un 2 y 5% para los pacientes ambulatorios. O sea, de todos los casos que así han sido reportados, este porcentaje de pacientes son los que pueden presentar una trombosis, ¿no? No debería pasar, deberíamos en lo posible, como dice, evitar, prevenir estas trombosis porque nos traen pues, malestar y mucho riesgo para la vida del paciente. Sin embargo, dice el doctor Pituttiti, otro estudioso de problemas de las trombosis y flebitis, recalca que en varias ocasiones ha recalcado que en estudios importantes hechos al respecto, estos han sido sesgados, no siempre ha habido, como dice, una información clara, ¿no? Y casi en todos los casos esta incidencia está ligada a la técnica de inserción, a lo que les decía, ¿no? El porcentaje tan alto de estos, de ocurrencias de las tromboflebitis se relaciona a los catéteres venosos, sean periféricos, sean de catéter PIC o catéter venoso central, ¿no? Entonces podemos ante eso deducir que si el procedimiento se cuida al máximo, teniendo en cuenta varios factores que veremos, las incidencias de trombosis en PIC pueden disminuir mucho, ¿no? Para esto se hace este curso. ¿Para qué? Para tratar de buscar cómo prevenir estos problemas. No deberíamos buscar el curar el problema, sino de prevenir, ¿no? Porque es mejor para el paciente y mejor también pues, para el familiar que va a tener un pacientito con menos estancia hospitalaria en el servicio de neo, ¿no? ¿Cómo es la fisiopatología de la trombosis venosa profunda? En el caso de la venosa profunda. El traumatismo endotelial, dice, las lesiones de cualquier tipo y la inflamación pueden provocar una trombosis venosa, ¿no? Un trauma o las multifunciones que una vez tiende a hacer para colocar un catéter venoso central, ¿no? Pueden provocar una trombosis venosa. Los cambios en el flujo sanguíneo relacionados con el estrechamiento de los vasos y la edad avanzada, en caso de adultos, pueden favorecer también la coagulación, ¿no? Las células hipercoagulables tienden a agruparse y a formar coágulos observados a menudo en pacientes en caso de cáncer maligno. Y la inserción de un dispositivo intravenoso con lesiones y cambios en el flujo sanguíneo puede favorecer la formación de coágulos dentro de las venas, ¿no? Como ven acá, normalmente inciden que la inserción de un dispositivo intravenoso en lugares donde hay lesiones, donde ha tenido previamente un catéter o una vía periférica o una lesión por una venopunción, el riesgo de que pueda hacerse un trombo es mucho mayor al de una vena limpia o una vena sana, pues, ¿no? Entonces, por ello es importante, sabiendo esto, que debemos saber elegir las venas para colocar nuestros catéteres percutáneos, preparar las venas para que estas sean unas venas buenas que no nos provoquen estos trombos. ¿Cómo es hablando un poco más hablando de la fisiopatología, como hemos visto anteriormente, un factor clave en la incidencia de la trombosis es el trauma endotelial, que se produce cuando ponemos un catéter, ¿no? Cuando insertamos un dispositivo. De hecho, la formación de un trombo, dice, siempre corresponde a una respuesta del cuerpo frente a un agresor. Es así, ¿no? Una cortada que nos damos, pues el cuerpo inmediatamente responde, ¿no? Y forma un coágulo. ¿Para qué? Para evitar que nos desangremos. Tiene que cerrar esa entrada de donde se ha lesionado para evitar que nos desangremos y entren bacterias para que nos colonicen, ¿no? Es igual, cuando hacemos una cateterización, colocamos incluso una vía periférica, ¿no? Al romper la integridad de la piel, el cuerpo va a reaccionar formando trombos.
Imagínense que sea una piel multifuncionada, que tenga, como le decimos nosotros en Neo, tiene un callo, ¿no? Que ya está, como que dice, formado un cuadro, formado una costra ahí para evitar de tantas menofunciones. Si uno insiste en colocar en esa zona lesionada un percutáneo o una vía periférica o un CBC, va a tener mayor posibilidad de que ese paciente forme un trombo, porque el cuerpo está actuando de esa forma, de tratar de recuperar esa parte lesionada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener bastante criterio en el momento de elegir las venas para colocar nuestros catéteres. Ahí vemos, por ejemplo, hay una imagen ahí, ¿no? De cómo es que el cuerpo reacciona ante una lesión, ¿no? Hay un base, ahí se ve, hay un factor de coagulación que provoca, ante un vaso sanguíneo dañado, la lesión del revestimiento del vaso va a desencadenar una liberación de factores de coagulación, ¿no? Después de eso forma un tapón de plaquetas. La vasoconstricción limita el flujo de sangre y las plaquetas forman un tapón pegajoso. Se unen, van formando un tapón para evitar de que se siga perdiendo sangre, ¿no? Y de cierta forma de proteger al cuerpo, ¿no? El interior del cuerpo. Después que se forma ese tapón de plaquetas, se desarrolla un coágulo. Las hebras de la fibrina se adhieren al tapón y forma un coágulo insoluble, ¿no? Es así como funciona la trombosis, ¿no? Es así como se forma. Entonces, por ello es que debemos incidir en buscar zonas que estén mucho mejor preparadas, más limpias, menos punzadas para colocar un catéter percutáneo, ¿no? Especialmente porque el catéter percutáneo no lo podemos sacar como una vía periférica unos 2, 3 días, ¿no? Un catéter percutáneo se supone que es una de las mejores catéteres y más inocuos, de menos probabilidad de contaminación a largo tiempo, ¿no? Entonces, se supone que uno cuando coloca un percutáneo es con el fin de que le dure siquiera un par de meses, que es lo que dura un catéter percutáneo, sin complicaciones, ¿no? Entonces, por ello es que debemos procurar, ¿no? Buscar una mejor zona, una mejor vena, una vena que no esté muy venopulsada, ¿no? Una vena gruesa para poder colocar un catéter percutáneo. ¿Qué sintomatología en cuanto a la tromboflebitis podemos observar? Normalmente vemos un edema del brazo, ¿no? O el hombro. Observamos algo hinchado, o muchas veces, a veces ni siquiera vemos una zona, ¿cómo te puedo decir? Enrojecida, sino que normalmente a veces vemos que está a veces cuando está el bebé, en muchos casos en mi experiencia, cuando los catéteres están en vías superiores o en las miembros superiores, a veces no vemos nada en el trayecto del catéter, ¿no? Pero observamos en el hombro un poco hinchadito, un poco de edema. Observamos, una enfermera de neo debe ser muy observadora, como dice, debe estar muy juiciosa en cuanto a observación de nuestro paciente. Les observamos los dos hombritos y uno de ellos está más gordito. Esto nos debe dar luces de que algo está pasando, ¿no? El paciente no puede tener de la noche a la mañana un hombro más gordo que el otro. Por más que esté subiendo de peso, por más que sea obeso el pacientito, bueno, de sobrepeso nuestro pacientito, no podemos verlo como algo normal que un brazo o un hombro esté más gordo que el otro. Eso ya es un síntoma de que puede haber una tromboflebitis. Algo está pasando ahí y debemos hacerlo evaluar por el médico para ver de repente si hay por ahí, tomarle una placa o ver cuál puede ser la causa de ese edema, ¿no? Otro síntoma que es, creo que el más visible y la cual nos da mayor luces de que es una tromboflebitis es el eritema, la zona enrojecida. Muchas veces, algunas veces hemos observado media blanquecina la piel, ¿no? Alrededor del catéter. Vemos también como un cordón
se observa como que se engrosa alrededor, en el trayecto del catéter, cuando uno lo observa desde el inicio del catéter, se ve un cordón que está subiendo por el trayecto del catéter. Ese cordón muchas veces es medio rojito, enrojecido y ya hinchado, ¿no? Entonces, eso nos da ya, o sea, ni qué pensar, ni qué dudar, ni qué darle otras justificaciones a ese síntoma. Es ya una tromboflebitis, ¿no? ¿Qué otro síntoma más nos va a dar, nos va a hacer sospechar de una tromboflebitis? Es el dolor ipsilateral. El brazo, hombro, cuello, cara correspondiente al lado del catéter. Uno toca al bebé del bracito cuando lo bañas, por ejemplo, el bebé llora y siente y se incomoda cuando le tocas, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que algo está pasando. Uno tiene que, la enfermera de neonatología, tanto de UCI como también de la unidad de neonatología de niño normal, niño sano, debe ser bien observadora, no debe tomar, o sea, a la ligera cualquier síntoma o cualquier signo que puede ver en el paciente, ¿no? Todos estos síntomas, todos estos signos nos van a dar luces de que el bebé tiene un problema, ¿no? En caso de los catéteres, un bebé que tiene un catéter venoso central, es una tromboflebitis. Y también otros síntomas de obstrucción de la vena cava superior, pues, ¿no? Como problemas muchas veces hemos observado a través de un derrame pericárdico que el bebé se descompensa inmediatamente. ¿Qué puede ser? ¿Qué problema puede estar pasando este paciente, no? Que de la noche a la mañana el chico se ponga, o sea, en minutos se ponga mal. Hay que sospechar que el catéter puede estar provocando una obstrucción de la vena cava superior, creando problemas en el corazón, ¿no? Como dice, la cantidad de pacientes asintomáticos puede ser importante, y en estos casos solo se detecta la trombosis de forma fortuita durante una exploración, ¿no? Durante otra exploración, ¿no? Pocos son los casos de pacientes asintomáticos, ¿no? Realmente, generalmente, normalmente en las unidades en hospitalarias, en unidades de UCI o en las unidades tanto críticas de adultos como de niños o de pediátricos o neonatales, se observan estos síntomas. Rara vez vemos, los catéteres no provocan síntomas, ¿no? Cuando ya se presenta este problema de la tromboflebitis, es fácil de observar porque el bebé ya va a presentar síntomas en cuanto a los días de haberse colocado el catéter, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, hay una imagen de lo que les decía, una zona enrojecida. Normalmente, felizmente, ahora manejamos nuestros catéteres tanto venosos como centrales, como percutáneos, ¿no? A través de fijados con adhesivos transparentes. Esto nos permite ver cómo está la calidad de la piel, qué está pasando en ese catéter en el punto de inserción, ¿no? Entonces, como vemos acá, el catéter está provocando un enrojecimiento hasta una zona ya media morada, un hematoma en todo alrededor del catéter. Esto no lo debemos pasar por alto, no debemos simplemente decir, no, debe ser, ya va a pasar, no, porque esto es un síntoma, un signo de que nuestro pacientito está sufriendo una tromboflebitis, ¿no? Tenemos miren, pues otra imagen ya un poco más, bueno, es la imagen de una persona madura, una señora. Dice, la flebitis puede ser superficial en la piel o profunda en los tejidos bajo la piel, ¿no? Hemos visto muchos casos que a veces no hemos tomado atención, lo hemos pasado por alto, no lo hemos hecho evaluar a tiempo a nuestros pacientitos, ¿no? Y nos ha provocado estas flebitis o estas lesiones profundas, como se ven en la mano de la señora, ¿no? Y en realidad, pues, yo creo que a ninguna madre, ni un familiar, un neonato, le va a parecer ligero una lesión como estas. Entonces, nosotros debemos procurar en lo posible de evitar estas lesiones, ¿no? Observando, mirando, cuidando esos catéteres venosos centrales, ¿no? Con las medidas necesarias para evitar que se infecte y que vaya a provocar, a presentar trombos, ¿no?
Bueno, esto es en cuanto a lo que es los conceptos de lo que es trombosis y flebitis, ¿no? Son conceptos que debemos tener claros, debemos saber de qué estamos hablando para ver qué buscamos en los catéteres venosos centrales, periféricos o los que son colocados a nivel de subclavia.